nombre es Marco Villegas y esta presentación va a estar colgada también para descarga. Una nota importante antes de comenzar es de que voy a hablar de Drupal 8, que es la nueva versión de Drupal que aún está en desarrollo, y por ende todo lo incluido ahí, no necesariamente, todo lo que está incluido en esta presentación no necesariamente va a estar en la versión estable de Drupal 8, pero a estas alturas ya es probable que la gran mayoría de lo que les diga esté en la versión estable. Y bueno, ese es el comité en específico que me he basado para hacer esta presentación. Antes de comenzar, me gustaría mostrarles una pequeña diferenciación entre Drupal 7 y Drupal 8. La cantidad, para mostrarles un poco cómo ha evolucionado esto. Teníamos en Drupal 7 alrededor de 319.000 líneas de código. En Drupal 8 ha cambiado sustancialmente. Como ven, estamos por encima del millón de líneas de código. Bueno, esto no es una medida exacta, pero es un referente. Pero también estamos adoptando muchos otros proyectos enteros que estamos poniendo directamente dentro del repositorio, así que realmente las líneas de código de Drupal, sin incluir a Vendor, es decir, a todos los proyectos que estamos poniendo directamente en Drupal 8, está alrededor de 645.000 líneas. Como ven, de todas maneras es un incremento aproximadamente al doble, ¿no? También, como ven, la orientación a objetos es un cambio fundamental, porque como ven aquí teníamos más o menos 642 clases en Drupal 7 y en 8 estamos ya por 5.000, más de 5.000 clases y subiendo. Pero todo esto tiene explicaciones, ¿no? Sin Vendor en realidad tenemos solo 3.000, pero igual ven que hay una diferencia bastante sustancial. Lo mismo con las interfaces, ven que hay un cambio sustancial de 18 a 273, ¿no? Que son las que implementa directamente Drupal. Más o menos la presentación está agrupada en estos 5 puntos. Primero voy a contarle un poco el cambio de paradigma general, luego cambios como generales, luego las iniciativas que han habido para hacer cambios grandes dentro de Drupal, y finalmente cambios directos ya en módulos dentro de Drupal 8. Entonces primero hablemos un poco del cambio de paradigma. Drupal en general siempre se había caracterizado por tener esta cantidad de como Drupalismos o cosas muy específicas de Drupal que para poder hacer desarrollo en Drupal tenías que saberla. Incluso para hacer site building tienes que saber que es un nodo, y eso no ha cambiado mucho, ¿no? Pero para el lado de desarrollo, sí. Entonces, esto es, yo diría que es el resumen de lo que ha cambiado en cuanto a paradigma. Son dos factores fundamentales. Uno, el que ahora adoptamos todo lo nuevo, esta idea de not invent here, y la otra es que hay un cambio completo de orientación a objetos. Entonces esos son los dos cambios fundamentales. Por ejemplo, dentro de esta idea de adoptar lo que ya están haciendo otros proyectos grandes de software libre, tenemos el estándar PSR0, que está hecho por el grupo PHP FIG, que está adoptado porque Symfony de todas maneras lo está adoptando. Symfony, que provee un conjunto de componentes básicos para crear frameworks o crear sitios web en general, está dentro de Drupal. No están todos los componentes de Symfony, pero ya voy a ahondar en eso. Composer es una manera de manejar dependencias, también lo voy a ahondar después, pero como ven, simplemente se está adoptando cosas que ya están hechas para mejorar el mantenimiento de Drupal, para no estar enfocándonos en problemas que ya están resueltos en otras librerías. Luego, un ejemplo básico por ejemplo de eso sería, si ustedes alguna vez vieron el autocomplete dentro de Drupal 7, por ejemplo cuando ponían un tag de una taxonomía, ese autocomplete estaba completamente hecho por nosotros. Sin embargo, desde Drupal 7
ya tenemos a jQuery UI dentro de Drupal Core. Sin embargo, jQuery UI tiene un componente para ser autocompletado y no lo estábamos usando. Y es algo que no tenía sentido. Entonces, como ven, es algo que se van a ver repetido cuando comparen Drupal 7 con Drupal 8, que Drupal 8 está adoptando muchas más cosas. Luego tienen la orientación a objetos, como les digo, por esa razón se está exigiendo 5.3.10. Todavía no sabemos si se va a subir la versión antes de Drupal 8, tal vez llegue a 5.4. Y eso es bien importante, especialmente porque a partir de 5.3 recién tenemos namespaces en PHP, y eso es algo básico para poder hacer orientación a objetos de mejor manera. Entonces, ahora ahondo un poco en los cambios generales que se tenían. Tenemos en estos cambios generales, como les digo, básicamente orientación a objetos. También voy a hablar un poco de los cambios en los términos, los nuevos términos que han aparecido acerca del desarrollo en Drupal. Estructura de archivos, cómo ha cambiado la forma de organización de los archivos dentro de los módulos. Voy a comentar un poco todas las nuevas librerías que se han agregado. Un poco también los componentes de Symfony que se están usando, y también un poco de cambios de API y un poco de interfaz de usuario final. Sobre orientación a objetos, como les decía, namespaces es lo que hace la diferencia para poder hacer mejor orientación a objetos dentro de PHP y bueno, en cualquier lenguaje en realidad. Y bueno, eso ya lo había comentado antes, que hay un cambio completo casi hacia orientación a objetos por la cantidad de código que se ha puesto ahora dentro de clases. Algunos términos que han cambiado, algunos términos nuevos que han aparecido, que en realidad no son de Drupal, sino son términos que vienen, por ejemplo, servicios, contenedor, inyección de dependencias, son cosas que vienen del Symfony, que se está usando como base. Los servicios es una manera de agrupar, que Symfony tiene para agrupar cierta funcionalidad y tenerla en un espacio. Los contenedores y la inyección de dependencias permiten agrupar las clases para dejarte luego hacer el autoloading de las clases de manera correcta, ¿no? Luego tienes esta idea que la van a ver bastante, porque una de las primeras cosas que uno hace para que cuando crea un módulo es crear una página. Ahí vas a ver que tienes que poner este pedido-respuesta, que también viene de Symfony, que es esta clase request, esta clase response, que son los que hacen, los que tú tienes que devolver para que Drupal pueda mostrarlo, como les digo, a través de Symfony. En cuanto al ruteo, ha cambiado bastante. Usualmente en Drupal 7 tenías el módulo de menú, básicamente era el que hacía el routing para nosotros. Nosotros definíamos en el hook menú todas las rutas que queríamos que se pueda usar. Ahora estamos reusando el routing que provee Symfony. Y bueno, también van a ver estos controladores, que son las clases que permiten manejar todas estas rutas que se han declarado, ¿no? Y otro cambio fundamental es que muchas partes del sistema se han cambiado a plugins. Un ejemplo claro de eso es, por ejemplo, su sistema de bloques. Ahora los bloques son plugins, y eso tiene un impacto grande. Me gustaría mostrar, aunque sea un pequeño ejemplo de eso. No sé si alguna vez vieron desde Drupal 5, creo que existe este bloque de Powered by Drupal, que es básicamente un iconito que es como uno de los bloques más simples que puedes hacer. Es un bloque con una imagen. Pero lo que quiero que vean aquí es que ahora ya no necesitan declarar un hook block, simplemente tienen que declarar en el lugar correcto. En este caso estamos viendo esto dentro del módulo System. Hay usando Doctrine provee
librería para proveer este tipo de anotaciones, que se llama, y nosotros hemos implementado, por ejemplo, un plugin de bloque para que se puedan proveer bloques de esta manera. Entonces simplemente ponen la clase en el lugar correcto y declaran esta metadata que está aquí con un ID y bueno, este es el nombre que va a tener para el administrador, ¿no? Y declararlo en realidad es bastante sencillo, solamente es cuestión de implementar esa función build y poner, retornar en este caso es un arreglo renderizable para que pueda Drupal verlo. Y otro caso un poco más complejo sería el del módulo para dejar al usuario, que es el Authenticate. De la misma forma, ven que se declara esto, ahora se le da una categoría. Ha cambiado bastante también la estructura de archivos, eso también quería mostrar un poco. En Drupal 7, el módulo DBLog tenía, como ven, está organizado de esta manera, ¿no? Todos los módulos tienen un install, bueno, pueden tener un install, tienen que tener un módulo y pueden ahí tener un test, una lista de test dentro de ese archivo, y bueno, ponen CSS y otro tipo de archivos de include para usar dentro del módulo, ¿no? Pero en Drupal 8 es un poco más organizado, justamente porque se ha adoptado PSR 0. Entonces en Drupal 8 es un poco diferente, ya no está todo en el primer nivel. Como les digo, todas las librerías, todas las clases se ponen dentro del lib, y ahí comienza el namespace Drupal, dentro el nombre del módulo, y luego estos ya son nombres específicos según lo que quieras implementar, ¿no? En caso de los controladores, que es el que define cómo se responde a una ruta, la defines ahí. Los formularios los defines en el espacio de nombres de form, los plugins dentro de plugin, y luego el namespace que necesita el plugin. Igual los tests, en vez de estar dentro de un solo archivo, están ahora dentro de una clase que tiene los tests de ese módulo, ¿verdad? Y bueno, también puedes proveer aparte una carpeta de test que es para poner módulos que ayudan al testeo, ¿no? Que implementan probablemente el API que provee este mismo módulo. Entonces eso es como un cambio bastante grande en la forma, que como les digo es un poco, está relacionado a la implementación de PSR0. Por otro lado, les decía que hay muchas nuevas librerías. Esta es más o menos un resumen de las que hay. Bueno, no se ve mucho lo que está en la esquina, pero es el logo de Gazelle. Nosotros teníamos una función Drupal HTTP Request que tenía muchos bugs y raros y difíciles de realmente resolver. Porque era una sola función de PHP que cumplía la función de cliente HTTP. En cambio ahora se está adoptando esta librería Gazelle, y con ese se puede implementar pedidos de HTTP como cliente. Doctrine se está utilizando básicamente para hacer las anotaciones que ya les expliqué. Composer es como la base para poder mantener las dependencias de estos otros proyectos. Symfony es el cambio más fundamental. Se está usando, como les digo, creo, si no me equivoco, son 8 componentes ahorita que se están usando de Symfony, y sobre eso se está reconstruyendo Drupal, y es algo que ha venido pasando en este último año, un poco más incluso. También se está usando un pedazo de Same Framework básicamente para el parseo de RCS, para el módulo Aggregator. También estamos usando RDF Easy RDF, que es una librería para poder implementar RDF de mejor manera. Luego tienes también Twig, eso también es un cambio bastante grande. En vez de usar PHP Template como motor de temas, nosotros ahora estamos usando
estamos usando Twig, que también es de los mismos autores de Symfony, que es otra manera es otro motor de temas, ¿no? Y por ende también se han cambiado todos los templates que tenía Drupal para que ahora usen Twig. Y bueno, si no me equivoco, hay uno más que no le he mencionado, que es Glyph, que me parece que es para el manejo de dependencias, que es una librería que hizo Sam Boyer. También estamos adoptando PHP Unit. Ahora en Drupal 7 usábamos SimpleTest, ahora estamos usando SimpleTest y PHP Unit, y es un gran avance, especialmente porque los tests de PHP Unit no necesitan hacer demasiado y son mucho más eficientes y se pueden absorber de mejor manera. También se está usando Ascetic para nosotros hacíamos, me parece a mano en Drupal 7, la compresión de JavaScript y de CSS para que llegue en un solo archivo en vez de en múltiples. Ahora se está usando Ascetic para eso. Y bueno, este es más o menos el resumen de para qué se está usando cada una de estas librerías a grandes rasgos. Y bueno, ahora voy a contarles un poco de los componentes de Symfony. El Class Loader es básicamente esta implementación de PSR0. Debug, que es para poder hacer debugging de la aplicación. Dependency Injection es para poder autocargar clases cargando de las que se dependen de manera correcta. Si están interesados más en este tema, definitivamente les recomiendo leer el artículo de Fabian Potencial, que es el autor de Symfony. Si buscan What is Dependency Injection van a encontrar su artículo. Luego Event Dispatcher, que es como ya les había contado, ya no estamos usando los hook menús para declarar rutas, sino ahora estamos usando routing, y ese routing depende de este Event Dispatcher. HTTP Foundation y HTTP Kernel son como los dos componentes básicos para poder implementar web sobre Symfony, y eso también lo estamos usando. Bueno, algunos otros más que no quiero entrar demasiado en detalle. Routing es básicamente para hacer el ruteo de qué ruta va a qué controlador. Serializer básicamente para poder especialmente para servicios web, por ejemplo, cuando tú quieres enviar ya no HTML sino JSON, Serializer es como la base para hacer ese tipo de cosas. Luego tenemos Translation, que no se está usando directamente para la traducción de contenido, pero sí me parece para las anotaciones, no estoy al 100% seguro. Validator, estamos usando el componente Validator en vez de... Nosotros estamos dependiendo de eso para, por ejemplo, en los formularios poder hacer validaciones sin tener que rehacer esas validaciones y poder depender de lo que hace Symfony. Y otra de las cosas básicas que ha cambiado es que ahora la mayoría de estos archivos de metadata estamos usando YAML, que es un formato para escribir, para declarar contenido. Y esto ha cambiado, por ejemplo, los infofiles ahora son info.yml, que es YAML. Toda la configuración del sistema también está guardándose en ese formato. En cuanto a cambios de API, ha habido bastantes. Por ejemplo, este Model Handler, como ahora son métodos dentro de clases. Por otro lado, tienes un cambio grande que va a pasar, que aún no termina de pasar, es Migrate. No sé si conocen el módulo Migrate de Drupal 7, pero ese módulo básicamente sirve para importar contenido de sea lo que sea hacia Drupal, hacia dentro de Drupal, ¿no? Entonces, por ejemplo, de HTMLs o de XMLs o de una base de datos externa, sea lo que sea, el Migrate estaba hecho para ser bien extensible. Y dentro de Drupal 8 ya se incorporó el API básico de Migrate, y se está ahorita implementando un módulo que se llama Migrate Drupal, que es para migrar desde Drupal hacia Drupal. Y esto, ¿por qué es un cambio fundamental? Porque usualmente para hacer actualizaciones de módulos uno hacía hook updates n, que
era un problema, era un dolor de cabeza porque no podías usar todas las funciones que tenías dentro de tu módulo, porque estabas en un entorno restringido en el momento que hacías la actualización. Y en cambio con Migrate es diferente, sí puedes usar todo este API y eso hace la diferencia. Y va a eliminar un montón de problemas que se tenían. Y otra cosa grande que está haciendo es que dentro de Drupal 8 va a haber un upgrade path desde Drupal 6. O sea, vas a poder pasar de 6 a 8, sí, saltándote 7. Y bueno, eso no estoy seguro si va a terminar de salir, depende en Drupal 8.0, pero para 8.1 es probable que ya esté. Porque básicamente la idea es lanzar 8 lo antes que se pueda, y eso no es fundamental. Luego está los tags de caché. Es una cosa más o menos interesante. Cuando tú hacías un caché, simplemente le dabas un nombre, ¿no? Un identificador, y luego para borrar el caché le pasabas ese identificador. Pero ahora también puedes pasarle tags, de manera que tengas un grupo de pedazos de caché que en un momento específico puedas todos sacarlos de caché, ¿no? Para que se refresquen. Y eso es realmente interesante. Por otro lado, en el lado de interfaz de usuario, el cambio más grande ha sido la edición en vivo. Voy a mostrarles un ejemplo rapidísimo porque, por ejemplo, aquí estoy en un sitio de Drupal 8 básico. Estoy entrando a un nodo que está declarado y bueno, ven que la interfaz ha cambiado un poquito, son detalles, pero aquí tienen una manera para hacer edición en vivo. Si hacen clic en este icono, van a ver que cuando pasen encima de uno de los campos de un nodo aparece un puntero con el que pueden editar, ¿no? Entonces, bueno, primero tienen que decir quiero editar esto y le digo quick edit, y ahí cada vez que estén dentro de uno va a decirles para editar solo ese, especialmente cuando tienen una interfaz que tiene demasiados campos. Eso es realmente útil, porque no tienen la persona que interactúa con el sistema todo el día. Realmente para esto es bastante útil para esas personas. Entonces, si quiero cambiar esto, simplemente le hago clic y le digo, y lo guardo. Y bueno, otro cambio fundamental es que hay WYSIWYG. Ahorita no lo tengo configurado, pero básicamente tienen formas por defecto tenemos un WYSIWYG que es CK Editor dentro de Drupal, ¿no? Sí, ahorita no lo tengo configurado, si no me equivoco. Sí, bueno, pero eso es básicamente como los dos cambios más fundamentales dentro del lado del usuario. Y les quiero contar, si me alcanza el tiempo rápidamente, sobre las iniciativas. En Drupal 8 aparecieron esta idea de iniciativas que es la idea de una persona liderando un cambio grande. Entonces esos son los cambios iniciales que aparecieron. Ahorita podrías decir que hay más, pero estos son los que aparecieron originalmente. Uno es administración de configuración, que básicamente ahora ya no existe este API de variables, sino todo está guardado dentro de archivos. Por mostrarles un ejemplo, si vamos al site default files, ahí van a tener un archivo config, una carpeta config, y esa carpeta config tiene dos directorios, active y staging, y en active tienen toda la configuración del sistema escrita, en vez de en la tabla de variables ahora se escribe acá. Un ejemplo básico podría ser system . Cada una de estas es una entidad de configuración, así como se llama dentro de Drupal. Y por mostrarles un ejemplo simple,
esto es lo que está dentro de ese archivo de configuración, que es básicamente un identificador, un nombre y los datos, ¿no? Pues, toda esta data está definida dentro de la entidad de configuración, es diferente para cada entidad de configuración, pero el pro de esto es que vas a poder, si tú pones este archivo dentro de staging, vas a poder ver en la interfaz que ha habido un cambio y lo vas a poder importar, ese cambio. Entonces es una manera fácil de desplegar configuración, que era un problema, un dolor de cabeza realmente grande desde hace tiempo dentro de Drupal. Otra iniciativa era HTML5, que básicamente se ha incluido esta librería HTML-Ship, que es para tener más compatibilidad hacia atrás sobre HTML5. Ahora ya, por ejemplo, el text area, que para cuando editabas el body o una área de texto, había un JavaScript que hacía el redimensionado, pero ahora se ha adoptado, por ejemplo, el resize de CSS3. La iniciativa de Layouts básicamente es la que hizo todo este cambio de plugins y bloques, que es un cambio grandísimo en realidad. Y bueno, también ha habido una iniciativa de móviles que ha hecho que tengamos más. Por defecto ahora Drupal es bastante adaptable, ¿no? Ahora si redimensionamos las ventanas de un Drupal por defecto, ahora como ven cómo cambia el menú, de manera de que se pueda usar de mejor manera, y manage se adapta mejor, y no es solo ahí, o sea, es en el sitio en sí. Los temas por defecto que provee Drupal son responsivos. Por ejemplo, acá ven que ha cambiado un poco el cómo se veía, ¿no? Ven cómo cambia la barra de menús. Básicamente es responsivo. Luego, la iniciativa de Multilingual, había un montón de cambios de Multilingual, que ahora no puedo entrar ahorita en detalle. Views ahora está dentro de Core, que es un cambio hiper grande. Y la iniciativa de Web Services fue la inicial que hizo que se pueda usar, la que hizo que Symfony entre para el routing. Y ahora una cosa, por ejemplo, a resaltar es que ya se ha como independizado las cosas, y la autenticación ya no necesita ser solo por cookies. De hecho, por defecto Drupal también provee ahora un método de autenticación autenticación HTTP básica. Entonces ya no solo puedes autenticar a un usuario con cookies, sino que también puedes hacerlo por otros métodos. Y bueno, el sistema de routing básico que ya les conté. Y fuera de las iniciativas, básicamente ha habido un montón de librerías que han entrado que ya no me alcanza el tiempo de ver, porque quiero ver aunque sea un poco de los cambios de módulos y temas. Varios módulos se han reubicado en diferentes lugares. Action estaba como API dentro de Drupal, pero no estaba dentro de un módulo, ahora se ha puesto dentro de uno. Igual Van, igual History, igual Language, Menu Link también. Number y Options y Text, y todos ellos se han reubicado, simplemente son cosas que ya existían. Luego tienes cambios de nueva funcionalidad, como este Basic Auth, que es esta autenticación HTTP que les digo, para reemplazar, por ejemplo, a la autenticación vía cookies. Luego tienes Breakpoint, que es para ayudar a hacer estos temas responsivos. Luego tienes Secaditor, que es el editor. Tienes Config, que implementa toda la idea de administración de configuración. Bueno, en el lado de luego Config Translation, que es para traducir contenido. Content Translation, simplemente antes se llamaba Translation, se ha reubicado y se ha mejorado. Antes era lo que en Drupal 7 era Entity Translation, básicamente entró a Drupal 8 y ahora se llama Content Translation. Y bueno, naturalmente ha cambiado bastante también para entrar. Edit, que es Edit in Place, Editor, que provee la idea de WYSIWYG, HAL, que es otro método de Web Services que es un formato, es HAL, JSON básicamente. Luego tienes Migrate, como les digo, es un cambio grande, y Migrate Drupal, que es la implementación para migrar desde un Drupal hacia el Drupal actual. Picture, para tener imágenes responsivas, REST, para servicios web, Serialization, que es un módulo básico, como les digo, para hacer serialización, por ejemplo, hacia JSON desde un nodo.
Luego un tour, que bueno, ahorita no me da tiempo para mostrarlo, pero ahora ustedes van a poder en su módulo declarar formas de manera de que el usuario pueda navegar en una página de configuración grande, por ejemplo, ponerle un pop-up que diga, en este elemento primero tienes que hacer esto, luego esto otro. Entonces va a hacer que sea mucho más fácil ayudar al usuario. Transliteration no está en un módulo realmente, pero es lo que era Transliteration, parte de Transliteration de Drupal 7, y ya se incluyó dentro de Core, y Views UI, que ya lo mencioné. Bueno, también varios nuevos campos se han metido: Datetime, que es todo el módulo Date, Email, Entity Reference, todos esos son módulos de Drupal 7 que se han puesto dentro de Drupal 8. Y se han eliminado también varios. Ya no está Blog, ya no está Dashboard, OpenID tampoco, Overlay también se quitó, PHP tampoco. Todos estos es probable que vivan en el área de Contribute, pero es muy probable que no sobrevivan mucho tiempo. Bueno, eso es lo que suele pasar. Y también tenemos algunos cambios en temas, ¿no? Garland ya no está, que es básicamente el único cambio de tema que ha sucedido. Y bueno, estos enlaces los dejo, esta presentación va a estar colgada porque son más o menos los que me han impulsado a hacer esta presentación, que son varias presentaciones dentro de DrupalCons con los enlaces a donde pueden ver los videos de las presentaciones. Y bueno, si cuando estén portando un módulo vean el último enlace que es Drupal Changes Drupal, no se preocupen, esto va a estar colgado, no tienen que apuntar. Y como ya estoy fuera del tiempo, me gustaría tomar, aunque sea un par de preguntas, si es que hay. Si no, eso sería la presentación. Me has dicho, has hecho un sistema en Drupal 7 y qué tan difícil va a ser que sea usado en Drupal 8. En realidad es cuestión de cambiar un poco el código. Como te digo, ha cambiado bastante el paradigma de cómo se hacen las cosas, y los APIs han cambiado también sustancialmente. Así que si tienes muchos módulos customizados, es cuestión de que esos los migres a Drupal 8. Pero definitivamente tiene muchas más ventajas, pues todo lo nuevo que viene con Drupal 8 es bastante. Y lo otro tienes que ver que todos los módulos de los cuales tú dependes, tu sitio web depende, estén portados para Drupal 8, o ayudar en el proceso de portarlos a Drupal 8, y eso también es siempre bienvenido. Okay. Bueno. Los plugins básicamente son clases que defines, ¿no? O sea, primero tú defines como el plugin type, que es parecido a los CTools plugins. Si alguna vez usaste panels, los content paints son plugins, son CTools plugins. Entonces la idea de CTools plugins ha entrado a Drupal 8, pero se ha modificado bastante. Entonces eso terminó en lo que ahora es el API de plugins dentro de Drupal. Los plugins se declaran dentro de módulos, entonces no son equivalentes. O sea, los módulos pueden contener plugins.